y la elevación de ese eje, ¿sí? Después se las voy a traer para que la vean. Luego, la pendiente, esa pendiente es la que están viendo ustedes de aquí de la subrasante. Y ya, a ustedes hicieron hasta aquí el examen. O sea, ya no hay mucho que hablar, pero sí que entender cómo salen los resultados. Póngase en el de abajo. Esta fórmula es la que tienen que aprender a hacer. Que dice que es 0,20 menos 0 más 3 ceros. ¿Cuánto es? 20 metros. Los 20 metros los va a multiplicar por la pendiente y lo único que estoy haciendo es fijar la pendiente. Al fijar la pendiente, que es esta, que equivale al D7, también con esta es multiplicada, este es el signo de pesos para fijarla, más la pendiente anterior, la subrasante anterior, que es la inicial que ustedes hicieron. Entonces, con eso yo obtengo el resultado de aquí. Siga la que sigue, no hacia abajo, y es exactamente lo mismo. Ahora es este 40 menos 20, quedan 20 otra vez, 20 multiplicado por la pendiente más la suma de este, y me da ese resultado. Hasta ahí alguien tiene dudas, porque eso es lo más importante para encontrar el cálculo de la subrasante. ¿No? Seguimos. Vamos a la que sigue, hacia abajo, y es exactamente lo mismo. También es los 20 metros multiplicados por la pendiente más la elevación de la anterior. ¿Sí? Así de sencillo. Vamos hasta el PC. Al PC. Pero en la elevación de la subrasante. Esa elevación de la subrasante, si la ven, fue la misma. Fueron 20 metros multiplicados por esa misma pendiente y sumada a la anterior. Y son 504,07. Esto que está aquí, ahora póngase en cotas, que era lo que muchos estaban equivocando. Y cotas es exactamente, yo lo que hice fue la copié y la traje aquí. Pero la que sigue, hice lo mismo que de aquel lado. ¿Por qué? Porque la pendiente, déjeme ver un poquito más abajo, la línea de pendientes. Si quiere, esta no cabe, allá ya se vio, pero que se vea también esta, las dos. Es pendiente de entrada y pendiente de salida. Si ustedes observan, esta pendiente se utiliza hasta el PT. Muchos compañeros, ustedes algunos, cuando encontraban el PIB, le volvían a poner a la estación 0 y comenzaban de ahí para abajo otra vez y no les salía el cálculo. Ese era uno de los errores que traían garrafales. Por eso ustedes van a encontrar que la elevación de la siguiente pendiente está después del PT. ¿Me puede prestar su marcador que le regresé? ¿A qué me refiero? Resulta que la curva vertical viene aquí. Y lo que hacían los compañeros, varios, es que aquí decían que iniciaba otra vez las estaciones y las ponían aquí en 0 otra vez y ponían estas de acá. No. Lo que pasa, les expliqué, es que esta pendiente está fija, es única. Entonces,
por esa razón está después del PT en la siguiente. No, a pesar de que la pendiente inició aquí en el PIB, esta pendiente inició en el PIB, pero si mantenemos fija esta es más fácil para encontrar sumándole o restándole. ¿Por qué? Porque por eso dice que la K es igual a la pendiente de salida menos la pendiente de entrada entre n por 10. N, aquí son 16 estaciones y aquí hay un valor importante que está en rojo. Este valor importante, ¿alguien me puede decir de dónde sale, cómo sale este valor? Este de aquí. Bueno, si se pone ahí, le va a decir cómo, pero está bien pues. Si nosotros estamos haciendo el cálculo y le fijamos la pendiente, resulta, póngase ahí para que lo vean, resulta que solita me va a decir que esta es una estación que no es cerrada, pero va a ser esa distancia menos la anterior multiplicada por la pendiente y sumada la que pasamos, y me va a dar este valor. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo yo sé la Y que vale 11.1? Esa es mi pregunta, porque ese es el error que, si no se cuida, siempre van a tener ese error y se van a equivocar en el cálculo, porque van a creer, si no ponen atención en que no es una estación cerrada, van a creer que estas estaciones son 11, luego sigue 12, 13, 14, 15, 16, y en lugar de ser 16, a ustedes les va a dar 17. No sé si me estoy explicando. ¿Y cómo sale? Es lo que pregunto, porque es lo más importante. Adelante. Sale de, bueno, aquí dice que 1.72, que es el 0 más 361.72, que es de acá de... Póngasele en 1.11. Ajá. ¿Por qué 1.72? ¿Ese qué es? Que es de 360 menos 361.72. Bueno, más bien 360. Está bien. O sea, hay 1.72 de diferencia entre 360 y 361.72. ¿Sí? Entonces 1.72 entre la estación cerrada, que son 20, y me da que es ese valor, y le doy más la estación anterior y me da 11.1. ¿Sí? Ahora sí ya todos sabemos por qué sale la Y sale 11.1. ¿Sí? Son los datos importantes que tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a terminar en donde está la estación de 16, esa. ¿Qué fue lo que hicimos con esta curva? Lo mismo que hicieron ustedes en el examen. Estos valores de cotas le sumamos o le restamos dependiendo del valor que tenga la K, el K por Y cuadrada, y entonces nos da un valor. Ese valor que nos da, este dato se lo vamos a restar. Un compañero lo hizo invertido, y en lugar de que aquí estuviera la elevación de la subrasante, estaba de este lado, y acá tenía uno de ustedes. Entonces, de todos modos, cuando me mostró el examen, dije: lo hiciste invertido, pero lo vamos a cambiar de nombre. Pero así es. Este dato es la elevación de subrasante. Esa elevación de subrasante es lo que voy a diseñar en el plano que teníamos del terreno natural. Después sigue que ya terminé en la 16, pero dice que el PT termina ahí y empieza el PC. ¿Qué sucede con el PC? En este caso está pegadito al PT. Ahora póngase en el PC, por favor,
Y resulta que ese PC que nosotros tenemos tiene que ver con que este es exactamente el valor que nosotros tenemos del otro lado, porque ya tenemos un resultado de PT de 504.54. Y este de aquí va a ser lo que nosotros vamos a tener de esta estación a esta, que son 20 metros, pero ahora multiplicados por esta pendiente porque está después del PT. Y por estar después del PT, va a ser por la que voy a multiplicar y además le voy a sumar la que salió del PT, la elevación de la subrasante, que eso era lo que confundió un poco al examen de ayer. Si nos vamos a la que sigue, tiene exactamente lo mismo y esa es su formulita. O sea, muy sencillo. Nosotros tenemos ya la sumatoria porque de aquí del PC otra vez todas son la misma fórmula, pero en cotas hasta el PT siguiente. Ese que está en rojo vuelve a hacer lo mismo. Como ya lo tenemos capturado desde el PT y el PC, este rojo me da directo. El que no da directo, este es el 1.7. Póngase en el 1.7 por favor. Y dice que la estación es 500 más 514.55. Yo le puse directo 14.50. Lo podíamos haber hecho con fórmula, pero yo le puse 14.55 entre 20 más la anterior y me da el valor. La anterior era estación 1, entonces da 1.4. Esto lo podemos hacer en pizarrón calculando. Ahorita lo estoy explicando, pero podemos hacer el trabajo que vamos a hacer final, lo podemos hacer en el pizarrón y pasan todos, porque esto es bastante. Entonces ya tenemos las elevaciones de la subrasante, vamos más abajo y aquí está interesante. Póngase 502 primero, ese 502.34. Fue nada más la sumatoria de la cota más y cuadrada por k y me da ese valor, me da el valor. Pero la que sigue, ya otra vez tengo que hacer, ya no tengo curvas verticales, por lo tanto voy a tomar el 234 como fijo y va a ser esta, la 700 menos 680 por la pendiente y sumada a la elevación anterior de la subrasante y todo bajo, completamente todo, y me calcula directo. Es rapidísimo esto. El Excel, sabiéndolo utilizar, es muy fácil y me da los resultados. Ahora vamos a ver lo que es espesores. Resulta, primero está bien los espesores, luego abrimos esto. Estos espesores, ¿cómo salen? No le den clic para que no adivinen. ¿Cómo creen que salen los espesores? Bueno, ya lo tienen ustedes, los que lo tienen, pues, pero ¿cómo salen los espesores? ¿Cómo salen los espesores? ¿Es la elevación del terreno menos la elevación de la subrasante? Afirmativo. Ahora sí, vamos a ponernos en este de aquí. Dice que es la elevación del terreno natural menos la elevación de su rasante. ¿Y por qué se puso el corte? Porque aquí hay corte y terraplén. ¿Por qué se puso el corte? Se va a retirar. Si quisiéramos entender el Excel, diríamos que porque el terreno natural está arriba del trazo de la carretera. del trazo de la carretera, de la subrasante. Podríamos entenderlo así, pero también es porque nuestro
Ahora póngalo al revés. Póngalo aquí. Aquí en este. Ponga ese de ahí. Y ahora ponga esta primero menos esta. ¿Qué les dio? Negativo. Es el mismo valor, pero les da negativo. Eso es, estoy hablando nomás del uso del Excel. Si yo utilizo primero la subrasante y se la resto al terreno natural y me llega a dar negativo, quiere decir que no es terraplén, que es un corte. No sé si me expliqué. Si no, me regreso. ¿Sí? Bórrenlo, por favor. Entonces, en una es corte, es quitar, y terraplén es el elemento. Ahorita lo vamos a ver. Eso que está diciendo usted, lo vamos a demostrar aquí. Váyase hasta abajo, a donde encontremos terraplén. Aquí. No se ponga ahí, póngase en este de ahí. Y ahora sí haga igual al terreno natural. Bueno, así como lo está haciendo. No están justificados los ceros por eso. No, los ceros son los que no están justificados. Haga la copia y páselo para el otro lado. Pero póngase en 500 en la elevación al revés. La elevación del terreno natural menos la subrasante. No, no es eso. Ajá. Póngase otra vez ahí en 105, a ese. Si yo hice lo mismo de la elevación del terreno natural menos la subrasante, encontré que es negativo. Por lo tanto, quiere decir que es cuerpo de terraplén ese valor, no es corte, entendiendo el Excel. Pero esa es la verdad en el dibujo. El dibujo lo que está haciendo es qué cantidad de terraplén o volumen en ese punto de altura. Y luego vamos a diseñar las secciones para que sepan cómo se diseñan. Entonces, si esto me da negativo, bájelo en la esquinita de abajo, bájelo ese, bájelo, suéltelo. ¿Sí lo ven? Me dio negativo, entonces es un terreno. Entonces tengo que cambiarme al otro lado y borrar el dio negativo. O sea, el terraplén. No sé si me expliqué. Bórralo, por favor. ¿Dudas? ¿No entendió? ¿Sí? Después de eso, de tener nosotros los espesores, con esos espesores, abra el S de espalda y corte, DC, ya. Después de tener esos espesores, nosotros vamos a tener, creo que vi el borrador aquí. Vamos a tener que la sección de construcción, yo tengo la sección de terreno natural y este es el centro de línea de la sección. Esta sección de construcción, la primera 0 más 3 ceros,
0 más 3 ceros, dice que yo tengo un corte de 45. 0 más 3 ceros. Quiere decir que yo voy a poner aquí punto 45 abajo. Y de ese punto 45, usted traía un color también, ¿verdad? ¿Me puede prestar uno de color? Con la escala 1 a 100, gracias, voy a tener que de aquí a aquí va a ser punto 45. Y dijimos que era un camino tipo C. Y resulta que ese camino tipo C va a haber un corte aquí. Y aparte del corte, de aquí tengo que dibujar yo el despalme. Un despalme tiene que ser 20 o 30 centímetros. El despalme tiene que valer de 20 a 30 centímetros. Lo puede poner uno de 20, lo puede poner de 30 centímetros. Pero ese es el dibujo de la sección de construcción. Y la sección de construcción tiene que ver con una fórmula que dice que el ancho de la subcorona va a ser igual al ancho de la corona. Esta se va a llamar corona. ¿Cuánto dice que tiene la corona para un camino tipo C? 7. Camino C tiene 7 metros. Esa va a ser la corona. Y va a ser más ensanche izquierdo más ensanche derecho. Y más la ampliación de la curva. Esta no la vamos a tomar en cuenta porque no vamos a calcular curvas horizontales. Pero el ensanche es igual a B entre 1 sobre T más menos la pendiente. Y B va a ser igual, y de una vez va a ser para el ejemplo que tenemos, B va a ser igual al espesor del pavimento. Esto quiere decir que vamos a tener una carpeta asfáltica de 10 centímetros, vamos a tener una base asfáltica de 15 centímetros, vamos a tener una base hidráulica de 20 centímetros, y esto nos va a dar 20, 30, 45 centímetros. Entonces B va a valer 45 centímetros. ¿Qué pasa con el diseño de la sección de construcción? Resulta que la sección de construcción tiene que ver con el tipo de camino para que nosotros podemos diseñar y construir el ensanche. ¿Por qué se cree que se hace el ensanche y por qué tiene que tener el espesor del pavimento? Porque una carretera tiene una sección donde aquí tiene 7 metros, pero aquí existe una carpeta asfáltica, una base asfáltica, carpeta asfáltica, tiene una base hidráulica
Y resulta que esto, de aquí a aquí, fueron 45 centímetros de espesor. Entonces, aquí va a estar la subrasante. Y esta subrasante es la última capa de las terracerías. También era una pregunta en el examen. Y esa última capa de las terracerías es la subrasante. Y esta puede ser de 20 o 30 centímetros de espesor por norma. Y entonces resulta que ya esta tiene un ensanche diferente. Por esa razón la fórmula dice que el ensanche es igual al espesor del pavimento, que divide a 1 sobre el talud. Y el talud depende si este talud, ¿cuánto vale? Anótele. Los taludes para terraplén, cuando tiene una altura máxima de 5 metros, el talud es igual a 1.5 a 1. Si el talud tiene 5 metros máximo, es 1.5 a 1 el talud. En terraplén. Si tiene de 5 a 10 metros, el talud es igual a 2 a 1. Si el talud tiene más de 10 metros, puede ser de 3 a 1, que es el talud más tendido. El talud de 3 a 1, nosotros en México así lo tenemos, cuando es más de 10 metros, lo tendemos el talud. Pero los güeritos del otro lado tienen casi puros taludes de 3 a 1, y ellos le llaman talud tejano. Por eso ven en las películas que van en la carretera y de repente se baja la patrulla como si nada fuera del camino y anda allá abajo, porque tienen un talud tendido de 3 a 1. ¿Y por qué nosotros no 3 a 1? Pregunto, ¿por qué creen? Por el costo. Por el costo. Imagínense lo que se emplearía 3 metros, 4 metros de altura para atenderlo 3 a 1. Pero estoy hablando de 3 a 1 y yo estoy seguro que todos ustedes saben qué quiere decir 3 a 1 o 1.5 a 1. ¿Usted qué cabeció diga? 3 a 1 Por 1 metro vertical. Ajá, 1 metro vertical y 3 metros horizontal. Y 3 metros horizontal. Exactamente. Este es el talud, señor. ¿La hipotenusa? ¿Sí? Igualmente sucede con el 1.5 a 1. 1.5 a 1. Resulta que yo tengo 1 metro vertical y tengo 1.5, y este es el talud. Este es el talud. ¿Sí estamos todos? ¿Sí? Entonces, pues el atejanado, el costo se nos elevaría. Ahora, los taludes en corte, esos tienen que ver con la geotecnia. En el terraplén son una norma, pero en corte el geotecnista que hizo los sondeos, que conoció los materiales, tiene que decirnos los taludes en corte. Y los taludes en corte, estamos hablando nosotros de que esos taludes en corte, que nosotros tenemos la sección, este es el terreno natural, y nosotros tenemos una sección que estábamos viendo ahí, donde tiene una cuneta
Y este es el bombeo del 2% y este es el bombeo de menos 2%. Y esta cuneta tiene 3:1 esa cuneta, y este es el talud que está aquí. Este talud de los cortes es de 1/4 de 1/4 de medio a 1, de 3/4 a 1. ¿Y 1/4 qué quiere decir? ¿1/4 cuánto equivale? A 0.25. ¿Sí? Entonces, 0.25 a 1. ¿Sí? Esos son los taludes y corte. Y la cuneta es algo interesante porque esta tiene, por norma, tiene que es, este es menos 2% hasta aquí, y que tiene 1 metro horizontal. Si tiene 1 metro horizontal y tiene 3:1, ¿cuánto es la distancia que tendrá en el centro? Es un triángulo. ¿Cuánto cree que tiene? Si tiene 1 metro horizontal y el talud es 3:1, la cubeta, que es la cuneta, en la parte más profunda, ¿cuánto tendrá de profundidad? Tiene 33, porque solito da el resultado, tiene 33 centímetros. O sea, la cuneta tiene 33 centímetros. ¿Sí, hija? Sí, espérame, estoy en clase. ¿Te urge? Sale, pues ahí voy. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que aquí, de aquí en este sistema horizontal como está esto, es 33 centímetros. Es la profundidad que tiene una cuneta por norma. Porque tiene 1 metro de ancho, ese 3:1. Aquí la vamos a dibujar, por eso le estoy diciendo que hay que traer también el papel milimétrico, para que la dibujemos aquí y aprendamos cómo hacerlo. ¿Dudas hasta aquí? Porque apenas vamos en espesores de corte y terraplén. Que estos son los espesores. Si vámonos a un terraplén. En un terraplén resulta que el terraplén, déme un terraplén el que quiera, de estos de terraplén, en espesores, más abajo, ahí. Luego, la estación 480 tiene 1.05. Yo tengo aquí el terreno natural, este es terreno natural, y dice que yo voy a tener 1.05. Ahora, si vieron, cuando era corte iba para abajo, ahora es 1.05 hacia arriba, y entonces yo voy a tener esto y voy a tener esto. Este va a ser menos 2. Este talud puede ser de 1.5 a 1 y de 1 el talud de 1.5 a 1. ¿Sí? Entonces eso es algo que es diferente. Este es en corte y este es el terraplén. La sección más sencilla es la de terraplén. Y sigue siendo el despalme desde aquí hasta aquí. Esto se llama despalme. Y dijimos que el despalme puede tener de 20 a 30 centímetros. Pregunta: ¿por qué en el corte tengo despalme? Si voy a cortar todo, voy a llegar hasta aquí. Esa es la pregunta.
¿Por qué no lo corto todo junto? ¿Por qué tengo que tener despalme y un corte? Porque va un relleno. Separación del terreno natural. Casi, Brian. Porque puede servir el material después de la capa. Ah, ¿y por qué esa capa? Porque tiene vegetación. Porque tiene vegetación. Volúmenes compensados. No, tiene vegetación y la vegetación la tenemos que quitar. En roca, vamos a pensar que sea hasta en roca, también se tiene que despalmar. ¿Por qué? Porque esa capa de 20 centímetros puede estar erosionada, puede estar dañada por el sol, el aire, la lluvia, y hay que quitar 20 centímetros aunque sea en roca. O sea, se paga el despalme aparte. Para eso se despalma. Y si es en terreno donde hay arcillas, pues hay que quitar 20 centímetros. Podríamos alegar y decir, a ver, las raíces de la vegetación se van más de 20 o 30 centímetros, pueden estar a 50. ¿Y por qué razón no más 20 o 30? Esa es la pregunta. ¿Por qué creen? ¿Por qué pueden ser 20 centímetros? No me hace que las raíces tengan 50 centímetros, 80. ¿Por qué? Pero es lo que está dañado. En roca. En roca porque está dañado. Pero vamos a pensar que es tierra negra y que las raíces andan allá abajo, de 50 centímetros. ¿Por qué? Porque después de eso ya se ponen las terracerías. ¿Y qué pasa? Por ahí va. ¿Y qué pasa? Ahora nos vamos a volver geólogos, los agrónomos. ¿Por qué? Sí es cierto lo que dijo. Encima le vamos a poner terracerías. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Más compactado es. ¿Cuánto me dijiste? Ok. ¿Qué pasa? Más compactado es. No. Les dije que éramos agrónomos. Más bien, para que no se agriete. ¿Por qué? Más bien porque cuando quitas El material orgánico siempre tiende a crecer. ¿El material qué? El material orgánico siempre tiende a crecer con la humedad. No podemos tener material orgánico, ¿cómo no? En los materiales de construcción como la piedra, porque luego las mismas partículas de está ocupado de a las 11:40. No, O sea, 11:40. le puso las A terracerías. veces nos están las 12 Y si le puso las terracerías, Es que ¿qué está pasando? ¿Por qué le puso las terracerías y no importó que tuviera 50, 80, 1 metro de profundidad la raíz? ¿Por qué? Vuélvase agrónomos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Podría decir que a esas distancias las raíces ya no afectan. ¿Por qué? Ya están más grandes. Mata la plantita. ¿Por qué? Si es cierto, ¿por qué? ¿Qué hace el agrónomo? ¿Qué mide el agrónomo y qué es lo que más le interesa? El descubrimiento del agua y la calidad de las tierras. Él va hacia la planta. ¿Qué hace el agrónomo? Siembra. Eso. ¿Y qué pasa para que siembre y produzca? Es el movimiento de tierra, ¿no? Cuando empiezan a hacer surcos y todo esto. O sea, ¿sí saben qué es la fotosíntesis? sí. ¿Qué es la fotosíntesis?
Es el proceso por el cual las plantas toman energía a través del sol. ¿Qué dijo? Que es el proceso por el cual las plantas adquieren energía por la luz del sol. ¿Y qué dijo de la terracería? Se lo ponen encima. ¿Dónde le lleva el sol? ¿Sí? ¿Sí lo estamos entendiendo? No importa la profundidad que tengan las raíces, puesto que ya no le va a llegar el sol. Entonces se seca. Imagínense que quiera crecer una plantita con todas las terracerías que tiene encima. Pues no. Aparte de eso, la fotosíntesis es la toma del aire y del sol. Porque la lluvia podría ser que se llenara por abajo, pero el aire y el sol no le llega por ningún lado. El oxígeno no le llega o el dióxido de carbono. Entonces eso es parte de lo que tenemos que entender. Una vez un profesor de aquí me discutía que debería despalmarse hasta donde se encontrara la raíz. Y le dije, mire, te voy a poner un ejemplo. Ahora vamos a pensar que es un árbol muy grande y que ese árbol tiene raíces. El proceso es diferente. ¿Ya te llegó? ¿Te llegó? Órale, sale. El proceso es diferente. Cuando hay árboles, la norma dice que la vegetación, para nombrarse vegetación, no puede estar arriba de unos 50 de altura, ni un grosor mayor a 20 centímetros el arbusto. No hay ninguna planta que tenga 20 centímetros o 10 centímetros de diámetro y mida unos 50. No existe. Y toda esa que tiene unos 50 están varitas delgaditas. Y entonces esas las despalmamos con el equipo en 20 o 30 centímetros y no pasó nada. Pero si estamos hablando de desmonte, es porque son arbustos con diámetros superiores a 10 centímetros de diámetro. Y que además esos tienen raíces. Y entonces se paga el desmonte por hectárea. O sea, en la franja donde vamos a construir el camino, se paga el desmonte por hectárea y se paga el desenraice. Yo le explicaba a este profesor y le decía, una cosa es desmonte y desenraice y otra cosa es despalme. El despalme es diferente. El despalme es materia vegetal junto con tierra, que está entre 20 y 30 centímetros. Pero si es un árbol, a lo mejor ni siquiera nada más lo voy a cortar. Puede ser que Semarnat dijo, ¿qué crees? Son mezquites. Y en Guanajuato los mezquites son sagrados. Es no más en Guanajuato, ¿eh? En Guanajuato son sagrados. Y entonces, ¿qué crees? Ese mezquite me lo tienes que apodar, sacar con todo y raíces y transportar a donde tú lo propongas y que yo esté de acuerdo. Para eso es el impacto ambiental. Para eso son los impactos ambientales. Ellos son los que definen si nosotros tenemos que cortar el árbol, si tenemos que simplemente arrancarlo y ponerlo en otra parte, o podemos deshacernos del árbol. Pero ese árbol tiene raíces y se paga el desenraice y tiene un costo elevado el desenraice. Entonces, todo eso está en precios unitarios, donde cada 6 meses gira la Secretaría de Economía un cuadro y dice, ¿qué creen? El petróleo hoy está tanto y el cemento asfáltico de México cuesta tanto, 13 pesos. El kilo, el petróleo se vende el kilo. Y el desmonte por hectárea cuesta tanto. Y el desenraice cuesta tanto. O sea, ni siquiera tenemos que inventar el hilo negro. La Secretaría de Economía tiene la obligación de cada 6 meses estar mandando ese boletín. Se mete uno a internet y quiero saber lo último que tenga en costos para construcción de carreteras. Y eso es lo que saca.
Entonces tenemos que aprender todo eso que no está en los libros, no está en los manuales, pero que se hace. Porque nosotros estamos calculando aquí secciones de terraplén y de terracerías. Ahora vámonos a las secciones, por favor, allá arriba. Dice que hay despalme en corte y despalme en terraplén. Lo acabamos de ver aquí. Hay despalme en corte y hay despalme en terraplén. Y lo vamos poniendo por cada uno de los kilometrajes. Pero también dice que hay áreas de corte y áreas de terraplén. Las áreas de corte y las áreas de terraplén lo podemos sacar de un Civil CAD donde nos calcula las áreas, porque el Civil CAD lo que hace es punto a punto por coordenada y nos determina las áreas. Pero si nosotros tuviéramos que hacer 1 kilómetro, lo hacemos a mano y no necesitamos el Civil CAD. El Civil CAD es ideal para volúmenes muy grandes, para mayores de 3 kilómetros en adelante. Hacer 1 kilómetro, si no sabemos usar el AutoCAD y el Civil CAD, no vamos a tardar más entendiendo los tutoriales que lo que lo hiciéramos a mano. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí a mano? Vamos a calcular áreas, vamos a dibujar las secciones de construcción a mano para que lo sepamos hacer, y entonces ahora sí aprendemos tranquilamente el Civil CAD y después podemos calcular en el Civil CAD. Estas áreas las encontramos de la sección y aquí le vamos a parar hoy. ¿Vale? Todos tienen ya esto, ¿verdad? Bueno, pues entonces